El cuerpo de Guinefort yacía inerte sobre el piso húmedo, empapado en sangre. Se confundía con la de la bestia que había logrado vencer. La escena parecía una pintura trágica, un sacrificio teñido de nobleza y horror. Pero lo más desgarrador no era su muerte, sino el hecho de que no había sido el enemigo quien acabó con él, sino su propio amigo. Un acto impulsivo, ciego y fatal. El hombre, consumido por el remordimiento, enterró a su amigo bajo un árbol, cubriendo su cuerpo con tierra y flores, esperando que su arrepentimiento pudiera redimirlo de tal crimen. Sin saberlo, el destino de Guinefort estaba lejos de quedar en el olvido. Con el tiempo su tumba, las madres llevaban a sus hijos enfermos, con la esperanza de que él obrara un milagro, un protector de los inocentes. Su nombre se convirtió en San Guinefort. Pero no esperes encontrar su imagen en vitrales o altares reconocidos por la iglesia, porque Guinefort no era un obispo, no era un mártir, ni siquiera era un hombre. Era un perro. Un perro que murió por amor y que la gente transformó en una leyenda. Hoy, en el baúl del misterio, desenterramos la historia del perro santo que desafió a la iglesia, pero no al corazón del pueblo. Antes de comenzar, no olviden activar la campanita, suscribirse, comentar, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. San Guinefort, el perro santo. La historia de San Guinefort, el perro santo, comienza a tomar forma en los oscuros y polvorientos pasajes del libro llamado Supersticiones, escrito por Etienne de Bourbon, un dominico y uno de los primeros inquisidores a mediados del siglo XIII. En su obra detalló supersticiones y leyendas, pero fue la historia de un perro fiel la que marcaría la historia de Auvernia y dejaría una huella imborrable en la memoria del pueblo. El relato se centra en un caballero de un pequeño pueblo cercano a Lyon. Un día, al regresar a su castillo, descubrió la escena que muchos habrían temido. La cuna de su bebé volcada, las sábanas dispersas por el suelo. Y lo peor de todo, manchas de sangre que salpicaban el suelo. Desesperado, el caballero recorrió la habitación con los ojos desorbitados y el corazón latiendo con fuerza descontrolada. La cuna estaba volcada, las sábanas arrugadas y empapadas en sangre daban la impresión de una lucha breve pero feroz. No se oía un llanto, ni un solo gemido, solo el silencio. Ese silencio denso que procede a la tragedia. Cegado por la imagen que acababa de presenciar, una furia ciega se apoderó de su alma. Salió de la habitación envuelto en dolor, con la mente dominada por el peor de los pensamientos. Su hijo había muerto y había sido asesinado. Al recorrer los pasillos del castillo, sus pasos resonaban como truenos. Entonces lo vio, en medio de un pasillo. Guinefort, su leal lebrel, se acercaba con el hocico empapado en sangre. Fue como echar sal a una herida aún abierta. El dolor se transformó en rabia y la rabia en venganza. Sin pensarlo, desenvainó su espada y con un solo tajo limpio, certero y brutal, terminó con la vida de Guinefort. El cuerpo del perro cayó al suelo con un quejido apagado. Aún la mirada fiel clavada en su amo, como si no comprendiera el porqué de aquel castigo. El caballero, aún envuelto en su furia, cargó el cuerpo inerte del animal y lo llevó de nuevo a la habitación donde creía que todo había comenzado, una ofrenda silenciosa a su hijo muerto. Pero entonces,
ocurrió lo inesperado. En medio del silencio, un sonido apenas perceptible rompió la atmósfera de tragedia. Un sollozo, un pequeño llanto, provenía de un rincón de la habitación. Allí, bajo un cobertor, el bebé yacía ileso, vivo, y a su lado, el cuerpo de una serpiente muerta, con las fauces aún abiertas y atravesada por múltiples mordidas. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? El bebé dormía plácidamente en su cuna, arropado por sábanas blancas que olían a lavanda y leche tibia. Junto a él, como un guardián silencioso, yacía Guinefort, el perro lebrel del caballero. De vez en cuando, el animal movía su cola con suavidad y con la ternura que solo conocen los animales fieles. Empujaba con su hocico los diminutos pies del infante, arrancándole sonrisas suaves. Jugaban. Y en su mundo no había malicia, solo la pureza de la lealtad y la inocencia. Pero algo oscuro se deslizó entre las sombras. Una serpiente silenciosa como la noche se coló por una rendija y reptó por el suelo de piedra fría. Su cuerpo escamoso avanzó con sigilo y en un instante alcanzó la cuna. El bebé, curioso y sin noción del peligro, estiró sus manitas hacia la criatura, buscando tocarla como si fuera otro juguete. Pero la serpiente, alertada, comenzó a erizarse, alzando su cabeza en forma de ataque. Su lengua bifurcaba danzando en el aire. Guinefort, que se había distraído por un segundo, giró la cabeza justo a tiempo. Con un gruñido feroz, saltó hacia la cuna. En un solo movimiento, empujó al bebé y volcó el mueble, cubriéndolo con las sábanas para protegerlo. El niño no lloró. Aterrorizado, se quedó en silencio, envuelto en tela y sombra. Lo que siguió fue una lucha feroz. Guinefort mordía, forcejeaba, esquivaba los colmillos venenosos. La batalla manchó el piso de sangre, hizo volar trapos, derribó objetos. Y finalmente, el perro hundió sus fauces una última vez. La serpiente cayó, vencida. Agotado, ensangrentado, Guinefort no perdió tiempo. Salió corriendo del cuarto buscando a su amo, con la urgencia de quien desea explicar lo inexplicable. Pero al encontrarse con él, el destino tiñó su tragedia. El grito desgarrador del caballero, al ver la cuna volcada y las manchas de sangre, había resonado por todo el castillo. Al ver a Guinefort con el hocico ensangrentado, no hubo espacio para preguntas, solo furia. El lebrel se acercó moviendo la cola, quizás buscando consuelo, quizás intentando contar su hazaña con la mirada. Pero lo que recibió fue un tajo seco, brutal, que le partió el cuerpo y el alma. El caballero, aún ciego de dolor, cargó el cuerpo del animal y regresó a la habitación. Y ahí lo vio. Su hijo estaba vivo, ileso, asustado pero entero, aún cubierto por las sábanas. Y a su lado, el cuerpo destrozado de la serpiente. Y de pronto, todo encajó. La sangre no era del niño. El crimen no había ocurrido. Lo que había matado era a su protector, a su amigo, un guardián que había dado su vida por su hijo y que fue apagado con su muerte. El silencio que siguió fue abismal. No existía castigo mayor que el remordimiento que comenzaba a consumirlo. Con lágrimas ardiendo en los ojos, el caballero tomó el cuerpo de Guinefort con cuidado, como si quisiera enmendar el daño. Lo llevó a las afueras del castillo y lo enterró bajo un árbol frondoso. Y cubrió su tumba con flores silvestres, piedras y una oración muda. Y a un costado de ese árbol le edificó un mausoleo de arrepentimiento. Pero el destino de Guinefort no se selló en esa tumba improvisada, oculta de árboles y tierra húmeda. Aquel pozo que marcaba su descanso pronto se convirtió en un lugar sagrado para el pueblo. La historia del perro que murió por proteger a un niño se esparció como pólvora, cruzando los muros del castillo y llegando a las aldeas más lejanas. Las madres, desesperadas por la salud de sus hijos, acudían al lugar con el corazón en las manos.
arrodilladas ante la piedra fría, murmuraban plegarias con voz temblorosa. Sanguinefor, protector de los pequeños, cuida a mi hijo, no dejes que la muerte lo toque. Y así lo llamaron, Sanguinefor, el perro mártir, el guardián de los inocentes. Dicen que algunas noches, cuando la luna se escondía y la neblina descendía con un velo sobre Auvernia, se oían pasos suaves, un jadeo leve. Y si uno era lo bastante valiente para mirar, veía una figura espectral con ojos brillantes, velando entre los árboles. Algunos afirmaban que los niños enfermos despertaban de fiebres imposibles, después de haber soñado con un perro blanco que los lamía con ternura. Los milagros comenzaron a susurrarse en voz baja, niños que se levantaban de su lecho de muerte, madres que, después de años de infertilidad, lograban concebir. Las mujeres acudían al pozo llevando mechones de cabello de sus hijos, pañuelos, pequeños amuletos. Los arrojaban al agua y esperaban el milagro. Encendían velas, dejaban ofrendas, incluso se realizaban rituales en los que se desvestía al niño. Se le hacía pasar entre los árboles y se le sumergía en las aguas del pozo, invocando la bendición del perro santo. El culto creció como una llama en la oscuridad, pero como suele ocurrir en la historia, lo que nace del pueblo suele incomodar a los poderosos. La iglesia no lo permitió. Para los altos clérigos, aquello no era más que una aberración, un sacrilegio intolerable. Solo los humanos tienen un alma inmortal. Un perro como santo, no. Repetían. Aquello debía ser obra del diablo. La iglesia no veía a Guinefor como un mártir, sino como una amenaza a su hegemonía espiritual. Las medidas no se hicieron esperar. Multas, amenazas, excomuniones. Monjes enviados por el inquisidor Etienne de Borbón se presentaron en Auvernia. Denunciaron el culto como herético y diabólico. Persiguieron a los fieles, quemaron los objetos sagrados y finalmente, en 1870, destruyeron el pozo. Lo rellenaron de tierra y sal, arrancaron cada vestigio físico de la leyenda. Pero algo quedó. Porque hay cosas que no se pueden enterrar. El nombre de Sanguinefor sobrevivió en la memoria, en los susurros que surran en los campos cuando el viento sopla desde el bosque. Dicen que aún hoy, en las noches más frías, si uno guarda silencio cerca del viejo claro, donde estaba el pozo, se puede escuchar un leve ladrido. Ladrido de un perro que nunca dejó su puesto. Y si caminas solo, si te detienes con el corazón abierto, tal vez sientas un cálido aliento en una pierna, una presencia protectora que te sigue de cerca, y sabrás que no estás solo. ¿Crees en los milagros? ¿Hasta dónde llega tu fe? Porque en este rincón olvidado de la Francia medieval hay quienes aún rezan a Sanguinefor. Hay quienes aseguran que sus hijos han sido salvados. Y hay quienes juran que en los momentos más oscuros, una figura en 4 patas aparece entre las sombras para proteger a los inocentes. La historia de Sanguinefor no pertenece solo al pasado. Es una llama que aún arde en las grietas del tiempo. Una fe que ni la muerte, ni la iglesia, ni el olvido pudieron extinguir. No sé si alguien me crea. Tal vez cuando lo cuente, diga que estoy loca. Pero yo sé lo que viví. Lo juro por la salud de mi hijo. Hace ya muchos años, mi pequeño cayó enfermo de repente. Fue como si algo oscuro se hubiera apoderado de él. Tenía fiebre, los ojos en blanco, y ni los médicos ni las curanderas del pueblo sabían qué hacer. Me dijeron que me preparara para algo mucho peor. Pero una vecina anciana me habló de un nombre que no había escuchado yo desde niña. Sanguinefor. Del bosque, me dijo, lleva una prenda de niño y una vela. No pidas permiso, solo ve. Esa noche salí caminando con el alma hecha pedazos. No sabía exactamente dónde estaba el pozo, pero mis pasos me llevaron como si algo invisible me guiara. La luna se escondía detrás de las nubes y el bosque cogía como si respirara.
Llegué a un claro. De allí no había nada. Solo un espacio vacío donde alguna vez existió algo sagrado. Me arrodillé, dejé la vela encendida, tomé el gorrito de mi hijo entre las manos y recé. No sabía qué decir, así que solo hablé con el corazón. Pedí, supliqué, lloré, y entre sollozos dije su nombre. San Ninefor, si estás ahí, protégelo. No me quites lo único que tengo. Y fue entonces cuando lo sentí. Un calor súbito, como un abrazo suave, un soplo de aire en la cara. Y lo juro por lo más sagrado, sentí que alguien se acostaba a mi lado. No lo vi, pero escuché jadeo leve de un perro y el crujir de las hojas bajo sus patas. No hubo miedo, solo paz. Al volver a casa, mi hijo estaba despierto. Sonreía, me tomó la mano y sus palabras fueron: «Mamá, un perrito me cuidó mientras dormía». Desde ese día, nunca más volví a enfermar, nunca más tuve miedo por él. Yo sé lo que vi, sé lo que sentí. No importa que la iglesia diga lo contrario. San Ninefor me escuchó y sigue ahí, entre los árboles, esperando a que aún tengan fe. Y así, entre la leyenda y la fe, el espíritu de San Ninefor sigue caminando en silencio, cuidando a los inocentes desde el más allá. Porque no todo lo sagrado lleva corona. A veces tiene cola y 4 patas. ¿Y ustedes conocían esta historia? ¿Sabían de la existencia de este santo? Háganmelo saber en la cajita de comentarios. No olviden activar la campanita, suscribirse, dejar tu like, déjame un comentario y comparte. Eso me ayudaría muchísimo. Les mando un saludo a todas las personas que escuchan estos capítulos desde la plataforma de Spotify. Déjenme 5 estrellas y un comentario. Siempre los estaré leyendo. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue El Baúl del Misterio.